Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Las Tres Anclas. Hoy, por ahora, estoy yo solo, no ha venido ninguno del resto de los profesores, está vacío. Increíble la puntualidad de estos muchachos. No, creo que había un accidente ahí en Lugones, así que estaba complicado venir. Pero bueno, voy a estar solo, así que espero que me ayuden, que me hagan preguntas en el chat, que manden audios con preguntas respetuosas, por supuesto. Y bueno, y vamos a tener un programa por lo menos al principio un poco atípico. Pero si querés, andá pasándome los últimos gráficos que te pasé. Vamos a ver, hubo de todo. Tuvimos dato de inflación mayorista, minorista, superávit fiscal y licitación. Así que tenemos info para hacer un programón. A las 8 nos tenemos que ir con los chicos, así que va a ir hasta las 8 nomás. Por eso decidí arrancar solo, aunque no estuvieran acá todavía. Bueno, miren lo que fue esto, ¿no? El dato de canasta básica alimentaria y la canasta básica total dio la canasta básica alimentaria deflación 0,4. No me acuerdo bien el dato, pero creo que de 2012 o 2008 que no teníamos un dato así de fuerte, ¿no? Y la canasta básica total 0,1. Pasame, si querés. A ver, no sé si te lo pasé. Sí, el último que te pasé. Ahí está. Esto es inflación por rubro mensual, ¿no? Obviamente. Alimentos dio 0,5 también. Buenísimos datos. Estos obviamente son los datos que tienen principal impacto en la pobreza. Con respecto a eso, fíjate vamos a poner el tweet que te pasé de Marto. El segundo, el que dice deflactando por canasta básica alimentaria, ese estaba bueno. Ahí está, buenísimo. Deflactando por canasta básica alimentaria, línea de indigencia, o sea, es lo que tiene impacto en la línea de indigencia. Acá es donde juegan mal los planes sociales, ¿no? El trabajo inmenso de la ministra Petovelo, y lo que es el 100% de cobertura junto con la tarjeta alimentaria y la UH, ¿no? En los sectores más vulnerables. Las jubilaciones subieron 25,4 en mayo de 2025 versus noviembre de 2023. Luego de caer en 36,6% entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Bueno, esto es básicamente, ¿no?, la estabilización macro. Lo que hizo fue que, a pesar de que vos tenías un plan platita, repartías plata para todos lados, los salarios y las jubilaciones no paraban de caer, ¿no? O sea, mira, 36,6% si lo deflactás por la CBA. Impresionante este dato, hicieron pelota a todo el mundo. Después, lo que es la canasta básica total, que ya es más lo que sería la línea de pobreza, crecieron 19%, ¿no? De noviembre 23 hasta mayo 2025, tras caer casi 32% entre diciembre 22 y noviembre 23. La verdad que impresionante. Se lo he visto a alguno, no me acuerdo quién, que dice con superávit fiscal se cura, se educa, se come, se cura y se educa. Bueno, totalmente, más que eso diría con el orden macro, no es solamente el superávit fiscal, porque como ustedes saben es un programa con 3 anclas: fiscal, monetaria, cambiaria, y una estrategia financiera que las consolida y un presidente que las custodia, que no es menor, ¿no? Eso es porque estamos diferentes. ¿Por qué esta vez es diferente? Bueno, principalmente es por el presidente que tenemos. A ver, voy a leer una pregunta. Hola, Halcón, ¿este año van a corregir todos los puntos que faltan para ingresar al MSCI? Bueno, es un proceso, ¿no? Nosotros ya venimos, digamos, liberando todas las restricciones cambiarias, ya estamos prácticamente sin cepo, son muy menores las que quedan, digamos. Hoy, el otro día el Banco Central anunció lo que fue el BOPREAL para utilidades y deuda comercial restante que había para el pago, ¿no? Y con eso ya se está, digamos, terminando de cerrar lo que es el overhang monetario que habíamos heredado
del gobierno anterior, ¿no? Toda esa deuda comercial con las IRAs y el no pago y el no pago de importaciones, todo eso se está terminando de cerrar. Bueno, fíjense todo el tiempo que llevó, pero bueno, por lo menos se hizo en un contexto de estabilización y no en medio de una hiper. Así que eso es parte de resolver eso. Después para adelante lo que es dividendos y utilidades a partir del próximo ejercicio están liberados y ya no hay más restricciones. Y cada vez se libera más. La cruzada del otro día se liberó para no residentes, así que realmente estamos cada vez en un mercado más libre en todo sentido. A ver, ¿cómo afecta la eliminación de las LEFI a la economía? Bueno, es una gran pregunta esta. Obviamente que esta es mi opinión. Yo creo que más o menos la economía ya venía en un proceso de eliminación de LEFI. De hecho, lo que los bancos tenían en LEFI era básicamente la liquidez. Y ahora, bueno, se adaptarán, ya tienen todavía hasta el 10 de julio para terminar de adaptarse, pero irán a LECAPs algunos o otros instrumentos del Tesoro o instrumentos del mercado, como puede ser la caución o simplemente dejarlo en encajes. Así que no veo demasiada modificación realmente. Y por lo menos por ahora el mercado se lo tomó así, me parece. ¿Por qué no baja más el Río País? Bueno, otra buena pregunta. Creo que hay muchos condimentos. El principal es que todavía el mercado como que espera que se dé un resultado favorable en las elecciones para Javier, que creo que vamos a tener. Y quiere ver que Argentina siga continuando con este proceso de estabilización y de tener una macro robusta y que no sea solamente un periodo, de gobierno, ¿no? A medida que se siga dando certeza en ese sentido, me parece que el Río País va a seguir bajando. Ya lo hemos tenido en niveles más abajo. Ahora el 9 de julio tenemos el pago de cupones, tal vez posterior al pago de cupones si hay reinversión haya un poco de compresión de tasa, no lo sé, pero en definitiva tampoco ha sido demasiado sencillo lo que nos ha tocado en este último tiempo de mercado internacional. Un mercado internacional mucho más adverso, con las tasas que siguen muy altas en todas partes del mundo. Brasil acaba de subir la tasa. Estados Unidos está manteniendo la tasa en torno a 4,5, una tasa real de 2 puntos casi. La verdad que es un mundo que, a diferencia de lo que era en el periodo de Macri, de tasa cero, mucho más adverso. Entonces, tal vez también por ese lado es entendible que tal vez el Río País tarde más en comprimir en Argentina, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez despejado la incertidumbre electoral, es cuestión de tiempo. Nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo. De hecho, bueno, se anunció el dato de superávit, que lo podríamos pasar. No sé si te lo pasé. Sí, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ahí llegó el gordo de Pablo. Vení cuando quieras, ¿eh? Bueno, miren lo que fue, ¿no?, la convergencia fiscal durante estos últimos 2 años. Lo que es 2025 muestra el resultado hasta ahora. No es que vaya a ser 0,8 primario en el año, sino que por ahora es 0,8 y el financiero es 0,3. Pero miren de dónde venimos, ¿no? Mismo, me bajas un poquito que no veo la fecha, los años. Ahí está. Mismo durante la época de Macri, el deterioro, ¿no?, fiscal se siguió profundizando y solamente se corrigió, bueno, los últimos 2 años, que fue básicamente por medio de una crisis de licuación de ahorros y salarios y bueno,
Eso también hizo que se licúe el gasto del Estado. Pero fíjense que igual se mantenía en niveles muy elevados, ¿no? Y a esto hay que sumarle el cuasi fiscal, porque no está contemplado en todo esto. Si nosotros analizamos con el cuasi fiscal, por ejemplo, el último año fue de casi 15 puntos el déficit. ¿Qué diferencia hay con el fiscal y el cuasi fiscal? Bueno, el déficit cuasi fiscal, Sí. buena pregunta. ¿Ves? Por eso tenés que estar, porque Gracias. yo a veces me olvido de estas cosas. Somos todos de Boca. Sí, el cuasi fiscal es el déficit que tiene el Banco Central. Que hoy, bueno, es cero, porque Sí. se eliminó y se termina este rezago. En realidad no eran pasivos remunerados, pues ya iban a cuenta del Tesoro, pero Claro. este rezago de pasivos remunerados que eran las LEFI, Sí. se eliminaron ahora se van a eliminar el 10 de julio. Entonces, el déficit cuasi fiscal era el déficit del Banco Central, que no se muestra en este gráfico, pero que hace que estos números sean aún más grandes. Ah. Entonces, si vos lo ves, lo que es lo heroico del resultado nuestro o del gobierno de Javier es que es también sin el cuasi fiscal. O sea, por primera vez en mucho tiempo tenemos superávit fiscal sin estar en default. Porque Es un montón. yo veo que los cucas últimamente están hablando mucho de lo que fue el periodo de Néstor, ¿no? De que ellos tenían superávit comercial. Nah, pero Néstor lo superávit hizo con fiscal. trampa. Néstor lo hizo en medio de una licuación que me sorprende que nadie lo dice, pero devaluaron como si te dijera ahora que el dólar se va a 4.000. Sí. Y encima de eso, defoltearon deuda. Claro, que encima ni siquiera lo hizo él, Entonces se lo dejó todo igual de... no estaban pagando intereses. Obviamente tenían superávit. El superávit fue por esas dos cosas. Después se fue diluyendo en el tiempo. Sí, pero el chabón consiguió superávit con la jodita que Dualde le hizo pija todo y después el chabón apareció con la cara tipo, no, yo vengo a salvar, pero le hizo sobre la base de matar todos los ahorros del país. Claro, exacto. Y de destruir todos los contratos. Acá, de vuelta, lo heroico del resultado nuestro fiscal es que se hizo en un contexto de, bueno, sin cuasi fiscal, sin default Crisis y absoluta. sin ningún tipo de ruptura de contratos. O sea, no se rompió ningún contrato. Y a diferencia de esa época, aumentando la credibilidad. Y bueno, sí, obviamente, fuimos aumentando la credibilidad de a poco. Pero realmente lo que hicieron en esa época con la deuda y con la licuación que hubo fue un desastre. Tendría que ser un delito eso. Bueno, no sé. Lo digo en calidad de abogado. Sí, yo no sé. Pero sí, obviamente que fue un contexto en el cual es mucho más fácil, ¿no? Después, a partir de eso, tener superávit. Pero de hecho, y con el precio de los commodities volando. Es como que ahora tuviésemos la soja en 800, una cosa así. Ah, usted con la soja en 800. Soja en 800, obviamente que podríamos acelerar la baja de impuestos, la eliminación de un montón de otras cosas, porque Hacen un eso y te ayuda un montón, más que nada a la estabilidad cambiaria. Así que, y bueno, y también fiscal, todo, se recaudaría mucho más. O sea, hicieron De hecho, lo peor que podían hacer en la mejor instancia de todas. Claro, exactamente. Literalmente se comieron el boom de los commodities, o sea, el precio de los commodities en máximos históricos y tasas de interés internacionales cero. ¿Qué son los commodities para los gordos que no entienden ni Los papa? commodities son soja, carne, trigo, maíz, son bienes que se comercializan en todos lados, ¿no? Entonces, como que ahí la ley Como una Play. no, bueno, pues justo la Play no sé si está en tanto ejemplo, porque la Play tiene distintos precios en muchos lados del mundo. No es que vos decís, mismo si te vas de Estados Unidos a Europa, hay un componente impositivo, pero no se comercializa, digamos, tanto a nivel mundial. Para mí la Play debería ser un commodity. Y Es qué muy sé necesario. yo, podría serlo, pero Habría que debatirlo. pasa que además creo que la Play ha tenido bastante baja demanda en los últimos años, con la aparición de otro tipo de consolas. Sí, las portátiles, las PC. Sí, la Xbox, no Sí. sé, yo no sé tanto el tema, las computadoras, pero Sí.
Pero entiendo que, y bueno, eso también lo hace que no sea un commodity. Pero bueno, en definitiva el petróleo, todo Sí. eso son los commodities. Entiendo. Ok, ahora sí. Bienes transables que cotizan a nivel mundial. Entonces, bueno, a ver, bueno, tenemos audios. A ver. Vamos a pasar algún audio aprovechando. Quisiera saber si es momento de comprar un auto o no, ya que los precios van a bajar por la entrada de nuevos vehículos que anunció el vocero la semana pasada o esta semana, creo. Muchas gracias. ¿Le respondés vos o yo? No, deja, respóndele vos. Te lo Eh, dejo. bueno, gracias. Yo no hago consejos. ¿no? Deja, yo le Imagínate, respondo, soy escúchame. funcionario, no hago consejos Escuchame, es verdad. financieros. Lo que sí, o comerciales, lo que sí te puedo decir es que con la nueva entrada de autos híbridos que entran sin arancel, híbridos y eléctricos, va a haber una baja, debería haber una baja sustancial en los precios de los autos y eso a la vez transmitirse al resto de la cadena. Obviamente es una porción no tan grande, 50.000 autos creo que era el cupo, no es tan grande, pero puede llegar a haber alguna influencia. Después, obviamente que las decisiones ahí, hay otras decisiones, y el crédito, si tomás crédito, si lo pones cash, el crédito que tasa tiene, o sea, tenés que tener un montón de cosas. Aclaro, esto que dijiste no es un consejo, ¿eh? Estás contando. No, estoy describiendo la dinámica nomás. Claro. Yo le voy a dar un consejo. A ver, dale un consejo. Mirá, si vos querés ya un auto y que no sea eléctrico, así medio trolo, mandale. Pero aún así yo esperaría, porque vos pensás que, a ver, a nivel fáctico la economía va mejorando segundo a segundo. Entonces, mientras más dilates la situación o la estires en el tiempo, te va a salir más barato. Es un 2 más 2 de esto. Es simple. Perfecto. Bueno, a ver, para terminar con tema precios, poneme este gráfico A ver. que ahí te comenté. Y después te voy a pedir que me pongas los que te pasé en PDF, ¿viste? Mientras buscan, ¿les contaste a lo gordo? Hicimos un asado. Que hicimos un asado cuando para Para mi tu cumpleaños. cumpleaños, Sí, pero pensé que era un grupo de economía, ¿no? De cosas. Pensé que era un programa de economía, ¿no? Y bueno, pero pará. De misa. Esto, pará, fíjate, es un hack que estoy usando. A ver. Mientras vos buscás el link y lo de la producción los pasa, yo te saco un tema del asado. Entonces comentamos 2 o 3 cosas, sale el coso y seguimos hablando. Sí, no, estuviste bien. Tuve 800 IQ. Igual ahora hablemos del asado, está bueno. Por lo menos no me haces como el resto de mis compañeros que le digo, hola, ¿cómo andan? Y no me contestan. O Sí, sea, te dicen. sí. Nah, bueno, pero pará, vos pensás que los otros gordos por ahí no tuvieron, por ejemplo, un programa como Basic, que ya están acostumbrados a hablar a la cámara, necesitan como Claro. ir Sí, sí. deteniéndose. Bueno, este fue el índice de precios mayoristas, también dio deflación de 0,3, ¿no? Y 22 anual, interanual, impresionante, ¿no? Se continúa. Y esto fue fruto de productos nacionales que aumentaron 0 y productos importados que cayeron 4%. Bueno, esto es parte de la apertura comercial que un poco lo que hablamos siempre, ¿no? El plan de estabilización, pero también una de regulación, una apertura comercial, que eso va a ir haciendo que algunos precios tengan que bajar, porque si no van a entrar importados y no van a poder vender. Un poco ahí lo que explicábamos de juega Menger, juega el principio de imputación de Menger. Pero igual esto ya es impresionante. Es impresionante, sí. O sea, no teníamos así literalmente baja de precios, deflación, en hace cuántos años, desde el 2008, estoy tirando fruta, no me acuerdo. Sí, creo que 2008. Era un poco lo que decía. No me acordaba si 2012 o 2008. Creo que Perfecto. 2008. Este es Una el locura. inflación. Este es el inflación minorista. Sí, perfecto. Por gobierno. Este se lo copié a Daniel Osinaga. Le mando un abrazo, lo vi en Twitter. Me pareció muy bueno ponerlo con la fotito de los presidentes. Bueno, nada, miren en la locura en la que estábamos sumidos y cómo... Ahí está lo que vos decías, mirá, cuando asume el tuerto, fíjate cómo bajó todo Dualde, que hizo todo, explotó todo lo que son los... Claro, los exacto. ahorros. Ahí está graficado, es Sí. dato. Totalmente. Y después, bueno, fueron deteriorando la macro y hicieron que la inflación suba.
Y bueno, Macri obviamente no la pudo controlar. Pero fíjense cómo fue, ¿no? Es un abismo, una montaña rusa. No, pero fíjate, aparte, lo más impresionante es lo del pateafetos de Alberto, embarazadas, perdón, que con lo del Jabo. Fíjate cómo sube todo y te muestra que aplicando ortodoxia bien y haciendo las cosas bien. Las cosas salen bien. No Si haces las importa cosas lo bien, horrible las que sea cosas todo. salen bien. O sea, no Esa importa es lo un mal poco que esté. la moraleja. ¿Sí? No, la Que no verdad, es un mandril con SIDA que hace todo mal y sos un chorro. la verdad para nosotros era esperable porque obviamente, como decía, si haces la cosa bien, los resultados son buenos. Pero aún así, a veces poner en perspectiva las cosas, ¿viste? Cuando algunos dicen, bueno, las cosas no están tan bien o estamos mal. Sí, obviamente, se imaginan que 30 años de descalabros no se pueden subsanar en 1 o 2 años. Y si lo Pero pretendés bueno, así, sos un por lo pelotudo. menos ya estamos empezando a tener, digamos, problemas de primer mundo. de países normales. Sí. Y se está discutiendo un poco más la micro y de cómo ser más competitivos sin tener que evaluar. Y si querés ponerme el último, que es el de mayorista. Antes y que los presentaste. ahora los presento. Si llegan tarde, no merecen presentación. Ah, bueno. Acá estamos con los profesores, Botí y Furiase. Complicado el tráfico, Está ¿no? muy complicado. Muy complicado. Sí. Sí. Llegan a la hora que quieran. Tienen que salir media hora Pero antes. venía escuchando atentamente el programa. ¿Y te gustó? Está bien. Levantó mucho cuando vino Pablo. Levantó y bueno. Nah, pedilo, no digas eso. Buenas preguntas. Gracias. Ahí ven, bueno, el gráfico de la inflación mayorista, ¿no? Interanual. Ahora estamos a las 4 anclas, finalmente. Ya yendo de por encima del 300% al 22%, ¿no? Que era el dato que mostrábamos antes. Obviamente, con el correr de los meses, esto se va a desplomar aún más, ¿no? Hijo de puta. ¿Qué fue lo que.? No sé, es para hablar de 10 programas. Pero ¿qué pasó puntualmente que en un momento ponerle en 4 milímetros hizo así, bloom, como un cohete, la línea? Que era el riesgo Bueno, con ahí muchos factores, entiendo, ¿no? lo que pasó es que en parte también, a pesar de que la inflación ya estaba descalabrada, Sí. el gobierno de Alberto había pisado muchos precios. ¿Viste por qué nos quedamos sin nafta Sí. y todo eso? Teníamos que hacer y no cobre. había cosas en el súper. Sí. Bueno, eso era porque justamente el gobierno de Massa y Alberto no dejaba de importar, controlaba los precios, no aumentaba la nafta, no sinceraba el precio del gas, la luz y todo eso, y del dólar, ¿no? Aparte El dólar tomaba, oficial. Y eso obviamente hacía que cuando el momento que asumió el gobierno de Javier, cuando se fue sincerando eso a poco, subiera más los precios, ¿no? No, fíjate que de hecho esto te muestra cuando siempre decimos que estábamos al borde, a las puertas de una hiperinflación, ¿no? Sí. Y eso no es una exageración. De hecho, cuando uno ve este gráfico, o cuando ve también el gráfico del IPC, de la inflación minorista, o sea, se ve esa dinámica, ¿no? Que los procesos inflacionarios no son lineales, ¿no? O sea, vos podés tener durante varios meses o varios años, incluso como se ve ahí en el gráfico, una inflación alta que está, por ejemplo, en el caso este de la inflación mayorista, más o menos entre la zona del 50, 60%, y de repente se te descalabra, ¿no? Y es lo que se vio particularmente, digamos, durante el año 2013, ¿no? Esta dinámica tan exponencial. Sí, un poco la dinámica del gobierno anterior era tratar de no entrar en una hiper. Y bueno, en esa dinámica nos dejaron en las puertas. Ir acomodando problemas que se vayan acomodando. Claro. Pregunta. Era como, viste, el Titanic, que te va entrando agua y iban tapando los agujeros con la mano. Y bueno, el agua entraba igual, pero Sí. cuando dijiste, bueno, me pongo a arreglar el barco... Ya no te dan las manos. Sí. Y bueno, y no profundizo en la analogía porque si no me voy a convertir en un melco más. Pero esto que logramos del milagro económico, Sí. le pasamos el trapo porque yo sé que, a ver, lo pongo de esta manera, yo sé que otros países, por ejemplo, aplicaron economías de shock, yo qué sé, economías que salían de guerras y demás. Nosotros estábamos en una instancia que parecemos posguerra. Pero por lo que veo, por los resultados que se lograron, Argentina le pasó el trapo a, creo, cualquier plan económico que se vio en los últimos 100 años, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo en términos de lo que fue la magnitud del ajuste fiscal. O
O sea, este programa económico, en términos de la magnitud del ajuste fiscal, y que en ese contexto tengas una baja rápida de la inflación, con crecimiento económico, con los salarios privados registrados el año pasado creciendo 14%, sacando en menos de un año a más de 10 millones de personas de la pobreza, cuando lo medís desde esas variables, es un plan de estabilización que tuvo efectos muy importantes, ¿no? Y manteniendo el apoyo al presidente, ¿no? Que es uno de los pilares que apoya este programa de estabilización en términos del ancla fiscal y el ancla monetario. Creo que es el ancla principal porque es como la espalda de él, es lo que garantiza la confianza de que todo va a andar. Eso es lo que genera un cambio de 180 grados en Argentina, ¿no? Tener un presidente que es, junto al ministro... Que te dije lo mismo que... Ah, bueno, no, vos no estabas. Yo dije lo Estaba mismo... solo en esa parte, sí, te veníamos escuchando atentamente. Dije lo mismo que está diciendo él, fíjense lo alineado que estamos. Es el custodio. Javier es el custodio del orden macroeconómico. Es como el meme del perro que lo ponen ahí, tipo, que está cuidando todo. Sí. Pero está bueno, y por ahí lo podemos relacionar con el tuit de los márgenes, ¿no? Ah, conectar, me pareció importante, lo veníamos analizando, Sí. y siempre tratando de bajar cómo la estabilización macroeconómica le está devolviendo a la gente en cosas concretas. Siempre está bueno En el día a día, digamos. aprovechar no esto es- para poder explicarlo, ¿no? Perdón, A ver. ese no es. Es No, ese está bien. ¿No es el de orden macro ese? El ¿Que cambio del tenía chip la es gráfica? ese. ¿Sí? Ahí está. Siempre hablamos del cambio del chip, ¿no? Sí. ¿Te acordás, Pablo, que siempre decíamos, bueno, cuando la macro estaba enferma, había mucho déficit, emisión y devaluación, en las expectativas de los agentes de esta economía, los empresarios, los asalariados, todas las personas, es que el dólar solo puede subir y los precios solo pueden subir. Sí. Entonces, el ajustar por las dudas, los precios, garpaba, Sí. y Ya los no. empresarios se movían con márgenes muy altos. En base a miedo futuro. En base a esa incertidumbre macroeconómica, solo ajustaban por las dudas al alza los precios, se manejaban con márgenes altos, y el que pagaba el costo de todo esto era el consumidor. El más En pobre términos, siempre. los más pobres sobre todo, porque la inflación es el impuesto más regresivo, pero esto genera más inflación y además niveles de precios muy altos en relación al resto del mundo. Entonces, Claro. era un efecto negativo doblemente para el consumidor, que tenía mucha inflación y le iba perdiendo poder adquisitivo el salario, y además niveles de precios muy altos detrás de esos márgenes altos de las empresas, Sí. producto del contexto macro. Ahora, fíjate, lo que estamos viendo, que el cambio de chip se está dando, y por ahí en los gráficos que está acompañando ese tuit. En el Porque- otro, no, había otro que dice... No, es ese mismo tuit en la parte de los gráficos. No, es que es otro, por eso te digo. Claro, bueno, ahí está. Ahí está. Todos. No, este es otro. El otro, el que dice el orden macroeconómico, el orden macro, superávit fiscal, el otro de Fede. Sí. Lo importante es que así como Buen se buzo está. tengo, ¿eh? Sí. Este me Está lo muy regalaron bueno. los No sé quién chicos te lo para el regaló. cumpleaños. Pero lo importante es que el orden macro, Mm. la estabilización macroeconómica a través del superávit fiscal, no emitir pesos, recapitalizar el Banco Central, Haceme suma ahí en ese gráfico. junto con todo el proceso de desregulaciones que está haciendo el Ministerio de Producción y la apertura comercial inteligente que está generando mayor competencia, logró que además de que haya bajado fuertemente y de manera sostenida la inflación, ese proceso se está dando con achicamiento de márgenes. Ahí está, mirá, ¿no? Entonces, espectacular. todos estos son indicadores de cómo se van normalizando los márgenes, propio de una economía donde se está estabilizando, donde está habiendo más competencia. Definamos márgenes. Márgenes es el extra que le ponen los empresarios sobre los costos de producción en los precios, Ah, ok. ¿no? No sé si lo habrás escuchado a Moreno alguna vez que dice que tiene que ser, no sé, 70 para los trabajadores, 30 para... Él siempre habla de regular los márgenes. Sí, Obviamente pero- como un soviético. Pero mega disca lo que dice, bueno, puedes poner una fórmula que sea, es así, chao. Obvio, Eso lo exacto. define el mercado. Define el Es mercado. Cuando el presidente habla del efecto imputación de Menger, es que los precios están definidos por la escasez y Necesidad. y la utilidad marginal que le da a las personas a ese bien, ¿no? Entonces, cuando la macro está enferma, cuando hay mucha inestabilidad, los empresarios ajustan al alza por las dudas, tienen ese chip Ponémelo de y vuelta. generan igual. márgenes altos y lo paga el consumidor. Entonces, ahora que la macro está saneada, lo bueno es el cambio de chip se está dando, no solamente baja la inflación, sino que baja con achicamiento de márgenes, con normalización de los márgenes. ¿Por qué?
Porque aplica Menger, Sí. porque hay más previsibilidad, hay más certidumbre hacia adelante, y entonces los precios pueden bajar. Así como el dólar puede bajar en este esquema, los precios también, y entonces baja la inflación con achicamiento de márgenes, y eso es buena noticia para el consumidor por doble efecto, porque baja la inflación y porque al empezar a estar normalizándose los márgenes, Sí. los niveles de precios empiezan a ser más razonables. Y eso tiene que ver con la estabilización macro, las desregulaciones y la mayor competencia que empieza a haber con esa apertura comercial inteligente. Entonces, la estabilización macro le está devolviendo a la gente, no solamente en términos de baja de la inflación, sino que al haber menores márgenes, porque se normalizan, porque los empresarios empiezan a trabajar en una macro más ordenada, los niveles de precios se empiezan a acomodar, y eso también viene junto con el aumento del crédito al sector privado en pesos, que es lo que venimos viendo, que se duplicó en porcentaje del producto, ¿no? O sea, Entonces me parece que esto es muy importante. Pueden definir márgenes, digamos, más realistas, obteniendo ganancias sin matar a la gente. Más razonable, entonces termina siendo un win-win, ganan todos. Sí. Los empresarios se pueden mover en un contexto donde hay más competencia, bajan los márgenes, siguen facturando, y los niveles de precios, además de que la inflación baja, los niveles de precio empiezan a ser más razonables en la comparación internacional. Todavía queda camino por recorrer, porque recién empieza la apertura comercial, se han bajado impuestos, producto del superávit fiscal, pero todavía queda camino por recorrer en la baja de impuestos, pero todo eso le va a seguir devolviéndole ahorro a la gente. Entonces eso es importante. Y aparte Y de, la y de diferencia. nuestro lado, lo importante es decirles a todos los actores de la economía que tienen que tener en cuenta esto, que cambió el modelo económico. Entonces, ya no, como dice Fede, ya no garpa subir por si las dudas. Pero te vas a Y no fundir. solamente, claro, o sea, no solo no garpa, sino que te puede llegar a llevar a tomar una mala decisión financiera, y eso te puede llevar a quebrar o a que pierdas mucha rentabilidad en tu negocio. Entonces es importante Totalmente. que los agentes de la economía, obviamente nosotros acá no lo podemos digitar, pero sí les podemos advertir de que tengan cuidado y que se muevan más a paso firme, y que las decisiones que tomen tengan en cuenta este escenario en el cual el crédito ya no es a tasas negativas, porque ya hay un exceso de demanda de crédito, y en una economía que está descapitalizada. Argentina es un país descapitalizado porque la mayoría de la gente sacaba los dólares del sistema porque temía que se los robara el Estado, o no tenían la rentabilidad que podían tener en otro país. Pero hoy en día, que se estabilizó la economía y hay mayor demanda de crédito porque ya la nominalidad es la de un país cada vez más normal, el capital que hay en el sistema es limitado y ha llegado a un límite. O sea, tanto los créditos en dólares o en pesos han llegado a un límite. Entonces ese exceso de demanda de crédito lo que hace es que las tasas reales, aunque las nominales bajen, porque baja la inflación, se mantengan altas. Claro. Entonces la única forma de poder, o sea, de que estas tasas bajen, es que haya una entrada de capitales de los argentinos. No tiene por qué ser del exterior, también puede ser, pero de los mismos argentinos que sacaron sus dólares. Y ahí remoneticen la economía. Esta es la dolarización endógena de la que tanto hablamos. Perdón, y te sumo algo. El cambio de chip no es solo a nivel productores y demás, es también a nivel de la ciudadanía. La gente también está fijándose el tema de qué rinde más a nivel competitividad. O sea, qué es más barato, qué rinde más en tiempo por costos. Totalmente. Entonces, Tal cual. Al Claro. ordenar la macro, bajar la inflación y el nivel de precios a ser más acorde al internacional, vos tenés mayor tiempo, mayor información, y al haber menos volatilidad Sí. de precios, entonces el consumidor compara mejor, estás en un ambiente más competitivo, y obviamente, y digamos, es la otra cara de la moneda de Sí. ya no se gana competitividad devaluando. Claro. Ahora hay que ser eficientes, bajar costos, competir, y eso termina devolviéndole valor al consumidor, Ah, y en fíjate- términos de que tiene más mercadería y servicios para poder elegir, y a mejores precios. Fíjate que esto que marca Fede es muy importante, pues se le está devolviendo libertad Sí. al consumidor, ¿no? Porque antes, cuando te subían los precios todas las semanas, ¿qué hacía del consumidor? Tenía que quemar los pesos que tenía en el bolsillo, ¿no? Porque sabía que
la próxima semana iban a estar más altos los precios, entonces iba y se estoqueaba, iba por ahí a un supermercado, un mayorista, Sí. y se estoqueaba de lo que podía, ¿no? De bienes de consumo masivo. Es más, quizás ni los necesitaba o quizás no eran ni de la marca que Pero quería. por si acaso. Pero por si acaso sabía, digamos, los pesos no tenía otra cosa que hacer. Sí. Hoy eso ya no pasa, hoy se puede planificar, se puede mirar más a futuro. Y además, como decía Fede recién, bueno, volvió el crédito, ¿no? Sí. Y el crédito implica una ampliación enorme en las posibilidades de consumo de las familias, ¿no? Ya no están limitados a consumir solamente consumo masivo, sino que también pueden acceder a bienes durables, pueden acceder a viajes, pueden acceder a automóviles, pueden acceder a viviendas, ¿no? El crédito Sí. hipotecario hoy está creciendo fuertemente, ¿no? Con lo cual, eso, al ampliar el conjunto, digamos, las posibilidades de consumo de las familias, Sí. y al no tener que estar corriendo a gastar los pesos que uno tiene en el bolsillo, bueno, eso implica claramente más libertad. Sí, y aparte también la gente está empezando a saber a manejarse más con el tema de los dólares, me parece. Está surgiendo efecto el tema de mantener los límites entre 1.000 y 1.400 y es como que ya Totalmente. la gente cambió la forma de pensar en todo. Ese régimen cambiario del que tanto hablamos está empezando a coordinar, a anclar las expectativas, ¿no? Este nuevo régimen, que fue muy importante en el cambio de régimen y en la salida del cepo, mostrar que la inflación está bajando fuertemente. No solamente la inflación, sino las expectativas. Hay otro gráfico donde vemos las expectativas de inflación. El que habías Entonces, puesto antes. Tener este nuevo régimen monetario cambiario con la salida del cepo, la recapitalización del Banco Central y mostrar rápidamente que bajaron las expectativas de inflación, creemos que es muy importante. ¿Las expectativas son en base desde la perspectiva de quién o desde qué agente? Buena pregunta. Ahí, en este caso hay dos maneras de medir expectativa de inflación. Una es lo que es la encuesta que le hace el Banco Central a distintos economistas y es lo que es el REM, el relevamiento de expectativa del mercado, donde los distintos economistas proyectan cuánto va a ser la inflación. ¿Le pregunta a Mandriles ahí? Digamos, son economistas, algunos sí, otros no. No puedo confiar ahí. Tenés. Pero fíjate la línea roja, como la línea azul, que es la del REM, la de que se le hace a economistas, cómo viene bajando sistemáticamente. Y la roja se dice la implícita en el mercado de bonos. Es la información de expectativas de inflación que te puede dar el mercado de bonos. ¿De dónde sale eso? Vos en el mercado de bonos, por ejemplo, vos a un año podés colocar la plata en un bono en pesos a tasa fija. Sí. Suponete que te rinde 30%. Vamos a hacer números redondos. Te paga 30% un bono a tasa fija en pesos a un año. Y además tenés un bono que te ajusta por inflación Sí. y que te paga a un año, suponete, inflación más 10%. Entonces, ¿qué significa que en el mercado podés tener un bono a un año fijo en pesos, Sí. 30%, o que te paga un bono, mismo crédito, el mismo emisor, inflación más 10%? Significa que el mercado, ¿qué inflación está esperando? Si vos te pagas fijo 30% o inflación más 10%, significa que implícitamente el mercado está viendo que la inflación va a estar en zona de 20%. Claro. Eso es la línea roja. Que ya lo hemos explicado. Pero Mirá cómo viene ¿por qué bajando es fuertemente también. Porque acá lo importante que es, primero, la tendencia, o sea, lo que va mostrando que va haciendo las dos expectativas, ya sea la del REM como la del mercado. Y justamente la del mercado, ¿por qué? Porque es donde la gente pone la plata. La plata. Entonces, digamos, esa vale mucho más. Y nada, quería darle la bienvenida al oso. Te viniste temprano hoy, por suerte. Hola muchachos, ¿Cómo ¿qué andás? tal? ¿Cómo ¿Todo están? bien? ¿Todo bien? Arranqué solo hoy, así que... Sí. Porque no, solo el programa hoy, El tuve cambio de problema. horario me pegó muy mal a mí. Estaba con unos quilombos, pero ya todo solucionado y bueno, contento, ¿no? De que podamos ser Suiza hoy por hoy gracias a ustedes. Sí. Fuerza mayor. Contento de vivir en el Suiza. cambio de horario. Perdón, eso sí. La verdad que han tenido un gesto muy grande con nosotros de cambiar tantas veces el horario. Sí, con tan poco margen de anticipación. además. Sí. Pero bueno. Pero hoy nos es tenemos que ir una a razón las 8, especial. Al equipo que está salvando a la Argentina. Los pide a las 9 de la mañana y soy capaz de venir a las 9 de la sí, mañana. boludo, olvidate. Aparte no somos trolos, no vamos a llorar. Me dicen la hora, Hay lo una adoptamos. generosidad inmensa. Bueno, ¿quieren que pasemos lo de la Lisi del viernes? Que eso también era un Muy tema para importante. hablar. Hay muchos temas. Hay muchos temas. Lo bueno que O van a quedar ¿querés temas para el próximo profundizar capítulo. sobre lo que yo dije de las tasas reales? Como quiera Pablo.
Y hablemos del primer tema primero. ¿De la licitación? Sí, me parece que va a estar bueno. Bueno, está bien. Se Pasar nota el, que estuvo estudiando. Sí. pasar El profe último Pablo está tuit impresionante. El profe que Pablo te está muy mandé. afilado. Vengo objetivamente como un Schumacher, Sí. y tirando buenas Bueno, No, preguntas. tira, tira data después en la misa, todo. Sí. Tira data, sí. Me ha llegado de distintos lugares que tira data y muy afilado. Está carteado, juega carteado ahora. Bueno, pero- en la misa ya hablaron del dato de inflación. Así que, pero bueno, no importa. ¿De la minorista o la mayorista? De los dos hablaron, ¿No? creo. De los dos. Sí. Eso ¿Cuál es querés importante, hablar? ¿no? No, Como ya la hablamos. mayorista, Sí. en Pero términos bueno, de que puede ser un indicador también anticipado, ¿no? Claro, y un poco yo dije lo mismo que dijiste vos después, que eso te mostraba que había más competencia, porque la mayorista, la caída se da en realidad por los productos importados. Mira, ahí no sé si podemos mostrar volvemos para atrás. No sé si podemos mostrar ese gráfico recién, el anterior, el de los importados. A ver. El de esa brecha que por ahí pusimos el gráfico, pero no hablamos del gráfico. El anterior a las expectativas de inflación. Ah, sí. El- Después había uno que decía inflación break-even. Esa es la del mercado. Esa es la del Ah, mercado. esa es la del Mira, mercado. Esa es la del mercado. Ese que está ahí. Break-even significa, A ver si lo podemos Esperá, ampliar un esperá que poquito. se viene la masterclass de Marto. A ver, pero pará. te digo que es break-even, es la indiferente. Sí. Digamos, vos para estar indiferente entre ese bono tasa fija que te paga 30 o uno que te paga inflación más 10, ¿cuál es la inflación que te deja indiferente a cualquiera de los dos bonos? 20%. Claro. Por eso se le dice break-even. Perdón, antes de que empiece la explicación, no pude disfrutar esta charla económica entre colegas, me voy a sonar la nariz, ahí vengo. Bueno, Por favor. Adelante, Marto. Haremos un vaso A ver. de agua. Este gráfico ¿Este gráfico qué es? está bueno Sí. porque lo que muestra es la brecha, o sea, la diferencia que hay entre el precio de venta de productos importados y el costo que tienen esos productos. O sea, cuánto se paga por importarlos y a cuánto se venden. Fíjate que esto arranca en diciembre de 2015. Fíjate Sí. como hasta más o menos mediado de 2022. Eso a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero está en la zona de cero. O sea, no hay diferencia, ¿no? Digamos, se Claro. vende Sí, sí. a lo que uno esperaría que se venda, dado lo que fue el precio o el costo de importarlo. Ahora, a partir de mediados de 2022, pega un salto y se va prácticamente a 80% a fines de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que había un sobrecosto, Sí. ¿no? De los productos importados entre lo que se pagaba por importarlo y al precio al que se terminaba vendiendo. ¿Eso a qué se debió? ¿A qué se debió esto? Bueno, mediados de 2022 empieza el sistema de las CIRAs. Ah. ¿Qué eran las CIRAs? Era un esquema discrecional, ¿no? De Digamos, Sergio, sí. donde un funcionario o funcionarios Sí. eran los que autorizaban o no autorizaban las importaciones, ¿no? Entonces, eso claramente generaba una Distorsiones, incertidumbre sí. enorme, distorsiones. Algunas empresas, digamos, las empresas no tenían previsibilidad para importar y claramente, digamos, al estar esa discrecionalidad, pasaba lo que pasa siempre que hay escasez, ¿no? Los precios aumentan fuertemente. Entonces, este gráfico, la verdad que muestra, ¿no? Digamos, esa suba tan fuerte. Y después la caída, una vez que se normalizó el comercio exterior, que se Claro. terminó la discrecionalidad, que el Banco Central dejó de restringir el acceso a los dólares para la importación, y ahí cayeron los precios. Bueno, Y como decía, otra de las atómicas que dejaron los cucas, digamos. pero ahí Total. estaba escondido parte del riesgo de hiper. Eso Claro. te demuestra que el costo de reponer mercadería en el 23 era infinito. La vendías 100% por arriba del costo. Entonces, ¿y eso quién lo pagaba? El consumidor. Fíjate lo que es el costo La de la gente. inestabilidad macro. La gente. El bolsillo de la gente. Por eso pagar la Voy a Play decirlo como les gusta a ellos. Sí, el pueblo. Claro. El pueblo. Totalmente, claro. Por eso es importante señalar El que pueblo no que solamente... tanto se jactan de defender. Por eso este programa es importante para bajar cómo la estabilidad macro te está mejorando el bolsillo. Entonces, no solamente baja la inflación y eso permite que el poder adquisitivo se recupere, sino que al normalizarse estos márgenes, este diferencial entre el precio doméstico de importación y el costo de producción, los niveles de precios empiezan a normalizarse. Por eso Y el pagaba consumidor la- se beneficia doblemente. Por eso pagabas la Play, no sé cuánto Claro. salía en su momento, 2 millones de pesos, no me acuerdo. Te tenía que pagar 3 play a máximo. Tenía que pagarle, sí, tal cual. pero mira, ahí lo que decía Feli de los productos importados, puta. ¿no? Sí. En los precios mayoristas, mayo cayó 0,3% la inflación mayorista. Los precios de los importados cayeron 4,1%, ¿no? En el mes. Cuando uno mira la interanual, o sea, Sí. cuánto variaron los productos importados medidos del precio en pesos en un año, 2,5%. En un año aumentaron nada más. Y todo eso tiene que ver justamente con esta normalización en el comercio exterior,
ya se eliminó esa discrecionalidad que había con Sí. las IRAs, en la baja de impuestos que mencionaba Fede, ¿no? Se bajaron un montón de aranceles a distintas posiciones arancelarias, y eso es lo que explica, ¿no? En parte, esta dinámica de la inflación mayorista. Ahí simplemente para agregar un dato Sí. del IPIM, del índice de precios mayoristas, esta baja de 0,3% que tuvimos en mayo, la serie de este índice que publica el INDEC empezó en enero de 2016. ¿Saben cuándo fue la última vez que una baja mes a mes? ¿Cuándo? Desde enero de 2016, nunca. Es la primera vez En que la hay historia una del país. baja en la historia de que empieza esta serie en enero de 2016. Claro. Es la primera baja que tenemos. Ahora, el INDEC antes publicaba otra serie también de precios mayoristas con una metodología, con una base, una metodología distinta. Para tener una baja de esta magnitud de 0,3%, nos tenemos que remontar a diciembre de 2008, ¿no? Como para dimensionar un poco lo que fue este dato de mayo. Lo tiré el dato. ¿Y entonces qué está pasando con el consumo? Bueno, y ahí el consumo, de hecho tuvimos datos. A ver. Salieron datos. Eso es lo esta importante. A ver, semana. Finalmente. a ver. esperá, finalmente, esta va para los gordos consumo interno, ¿eh? Exactamente. Se viene Los papeada, gordos me consumo parece, interno. ¿eh? A ver, Lo me que- parece que se viene. Mira, ahí Se tuvimos, viene, tuvimos datos oficiales, Se ¿no? viene. Digamos datos de INDEC, Sí. de, por ejemplo, supermercados. Las ventas en supermercados subieron, estos son datos de abril, tienen Sí. un poquito más de rezago, Ahí te puse. subieron 0,5%, ahí está, 0,5% respecto al mes previo, subieron casi 9, o sea, 8,9% interanual contra abril del año pasado. También tuvimos datos de centros de compras, que son shoppings. Sí. Los shoppings, las ventas, el INDEC no publica datos mensuales, pero sí publica el interanual. Las ventas en shopping subieron 19,2%. ¿En los shoppings, que en son los más caros? shoppings Interanual. Tomen, hijos de ¿no? puta. Acá hay mucho cucas de también mierda. de bienes durables. Con lo Cuca. cual, Tomá, cuca Pará, de mierda. gordo, pará, gordo, pará. ahí está el consumo, Sí. ¿no? Digamos, viene creciendo. Y esto también lo que destacamos siempre, ¿no? Que lo repetimos todo el tiempo, lo hablamos incluso hoy también. Este cambio en los patrones de consumo, ¿no? Digamos, antes uno quemaba los pesos, iba a consumir a grandes superficies, ¿no? A hipermercados, a autoservicios Sí. mayoristas, justamente porque se compraba mucho simplemente para sacarse los pesos Para que no encima. se te derritieran en el bolsillo. Totalmente. De hecho, Sí. los cucas fomentaron que la gente se gaste todo en escabio. Bueno, Sí. bebidas alcohólicas, sí, lo veíamos en alguno de estos últimos programas, ¿no? Era lo que más había caído versus el año pasado. Sí. En supermercados, no siempre. Pues esas estadísticas salen de supermercados, básicamente. Claro. Ahora, cuando miramos datos el INDEC no publica desagregados por canales de venta, pero hay algunas consultoras privadas de consumo que lo miden, y lo que se vino viendo durante, diría a partir del segundo trimestre del año pasado y este año también, es un cambio, ¿no? Digamos, la gente al no estoquearse, digamos, al no tener esa desesperación por sacarse los pesos de encima, Puede proyectar a futuro y puede ahorrar. proyectar a futuro y puede hacer más compras quizá en locales más chicos, ¿no? En almacenes, en fiambrerías, en estaciones de servicios, Claro. en farmacias, y ya no necesita ir a un supermercado a llenar el changuito para sacarse. O esa los diferencia pesos la ahorra y dice, bueno, me voy al Claro. shopping y me compro algo por ahí un poco más caro. Totalmente. No, o entonces, por ahí tienen Fíjate, la- fíjate Entonces- que inclusive eso que vos estás diciendo, que es lo que hacía la gente, digamos, en el gobierno kirchnerista, es lo que decía el Jabo que había que hacer. O sea, la gente ya le hacía caso al Jabo. Claro. Que era de, que le preguntaban, bueno, Milei, ¿vos qué recomendás a la gente a principio de mes, digamos, cobra el sueldo? ¿Qué hace con esos pesos? Y el Jabo decía que los quemen en dólares o sacártelo en encima. el supermercado, pero al instante. Estoquearte al toque, boludo. Fíjate Pero cuánto es- bienestar es- te es- da no tener esa preocupación. Sí, claro. El sentir que los pesos te queman te genera todo un Perdón, círculo es- vicioso sí. tremendo. Y Hasta- no, y hasta de ahí salud mental. Perdón, uno decía ahí en el chat también el tema de justamente el nacimiento de los gordos consumo interno era porque de alguna manera había caído, o ellos decían que había caído el consumo. Pero yo creo que no es lo mismo medir el consumo, digamos, justamente con este sesgo que tenés, digamos, de tener alta inflación y la gente teniendo que consumir para no morir, digamos, o para no empobrecerse y tratar de llegar a fin de mes. Siempre hablando del consumo masivo. Del claro. consumo Te- masivo. Te genera una base de comparación muy alta ficticia. Ficticia. Totalmente. Exactamente. Que era la contrapartida de que los pesos te quemaban. Y por eso después que los tuviste a los cucas, digamos, obviamente no teniendo casi ningún dato del cual agarrarse, digamos, porque no pueden competir mano a mano con ningún dato de ellos, te competían con y te tiraban el tema del consumo interno que había bajado Exacto, y que que- les preocupaba, el consumo y que el masivo. consumo estaba alto, si querés, por este tema de que
por una mala razón. Tenías que quemar la guita. Por una no te mala quedaba razón. otra. Claro. Y el resto de los componentes del consumo, lo que es consumo durable como electrónica, Sí. autos, patentamiento, Ley. sector inmobiliario, turismo al exterior, Sí. todo eso está creciendo muy fuerte. Porque al haber bajado la inflación, hay crédito. Claro. Entonces, ese componente del consumo que tiene que ver más con, bueno, que tenés más previsibilidad y que tenés acceso al financiamiento, está creciendo muy fuerte, ¿no? Patentamientos, Bienes durables. bienes durables, crédito hipotecario. Claro. Crédito hipotecario. Pasamos Ahora de yo- riesgo de hiperinflación a un boom de créditos hipotecarios. Eso te cambia la vida Pero ahí Tenemos quiero que sacar aclarar un crédito algo. gordo nosotros. significativamente. Lo que son los mayoristas van a seguir cayendo. Le gasté O un sea, auto. los que van a seguir publicando el dato de que sale mal el mayorista, bueno, sí, es justamente fruto de la estabilización. La gente va y compra al lado porque ya es lo mismo que ir a, o no vale la pena irte a un mayorista. Entonces ese negocio del mayorista se acabó. Solo servía en una dinámica de hiperinflación o de inflación alta. Claro. Es importante aclarar ese tema. Ahora ya me cruzo al almacén del frente de mi casa y Claro. me estoqueo. Te chupa un huevo. O no te estoqueas. o no me estoqueo. Porque no te hace falta. Es más- Me estoqueo en el día, para el día. Claro. Para el instante. Hasta la noche. Porque no va a cambiar, ¿entendés? No va a cambiar la otra semana. O el preferís precio. dejar la plata, que lo Claro. que te sobra en un plazo fijo, que te da tasas reales muy altas, antes que estoquearte en atún, digamos. Cambió totalmente. Es más, cambió tanto Y que eso ahora después te rinde en mucho más atún. vienen de Chile a comprar a Argentina. Bueno, eso totalmente. ¿Eso está pasando? Sí. Escuchame, yo tenía otra pregunta que es con el tema de las importaciones, ¿no? Y con este gráfico que mostró Marto. ¿Por qué? O sea, yo puedo llegar a entender, digamos, el argumento de por ahí de los comunistas o de los zurdos o de los kirchneristas de decir, bueno, le pongo altos impuestos, digamos, a la importación de este bien porque este es un bien que yo lo fabrico y lo produzco en Argentina. O sea, no estoy de acuerdo, estoy en las antípodas de ese pensamiento, pero puedo llegar a entender la lógica del que esgrime ese argumento, ¿ok? Que es para Cuidar la industria local. proteger la industria local. Pero si vos acá no producís PlayStations, por ejemplo, Una pena. ¿cuál es el objetivo de grabarle, digamos, un 100% a la PlayStation? No, totalmente. Es justamente como tenés un... ¿Es un objetivo, digamos, confiscatorio, Comunista. El expropiatorio, objetivo es recaudatorio? cuidar en ese contexto, es como Sí. tenés mucho déficit fiscal, no tenés moneda, no tenés crédito, se te acaba el combustible de los dólares Sí. y entonces empezás a frenar importaciones. Le pones impuestos, pones cepo y todo eso termina encareciendo la vida de los consumidores. Claro. Porque son más precios para los consumidores y todo eso genera ruido, genera falta de competitividad y obviamente, digamos, es tapar el sol con la mano. Porque, a ver, yo entendería, digamos, el caso si nosotros produjéramos Xbox, por Claro, ejemplo, acá. somos la competencia. Yo produzco Xbox acá, entonces no entra PlayStation. ¿eh? No estoy de acuerdo, quiero decir que entendería la lógica. Pero sería un digamos, poco más lógico, digamos, más. claro, más digamos, viable. entendería tu argumento comunista de por qué lo estás haciendo. Pero el otro no me entra en la cabeza. Yo te lo explico. Es simplemente confiscatorio, me parece ¿Sabes por qué a es? fines recaudatorios de chorear. Recaudatorios y te Es diría chorear. de que no se te vayan los dólares. Que no Por se eso te- frenás las Pero importaciones. ¿por qué que y no se pones me cepo. vayan los dólares? Y ¿Cómo se me iban los porque dólares? en los esquemas, en Sí. el esquema kirchnerista, para hacer populismo necesitas dólares. Claro. Necesitas que el Banco Central emita pesos, Sí. pero si no tenés los dólares para financiar, digamos, el 70% de la economía es consumo. Sí. Para financiar el aumento en el consumo, cuando aumenta el consumo de la gente, buena parte de ese consumo, por la estructura productiva argentina, que son importaciones. Claro. Entonces, necesitas, para abastecer ese consumo, los dólares para financiar las importaciones que pueden financiar ese aumento en el consumo. Claro. Cuando te empiezan a faltar dólares, empezás a cuidarlos, porque si no, no podés generar el aumento en el consumo que querés. Claro. Ahí Entonces, te entendí. ese era el problema que tenía el kirchnerismo. Claro. No podía hacer populismo, básicamente. Bueno, Ahora, y... pero sí, fíjate Marto. la paradoja, ¿no? Porque se ponían esos impuestos, se cerraba la economía para PlayStation, para las consolas, para distintos bienes. Sí. Ahora, el que podía viajaba al exterior y se la compraba. Sí. Claro. ¿no? El que no podía no se la podía comprar.
o pagaba un precio exorbitante. Pero aún el que podía tenía que No, gastarse no, el pasaje, literalmente todo. la lógica totalmente antipobres. Sí, Y seguramente el que podía tenía subsidiado los servicios. O sea, Claro. máximo. Yo digamos. cada vez que comprabas algo le comprabas otra máximo. Bueno, ya tenemos que cerrar. Arranca a hablar el Javo. Pero sí, arranca a las 9. Tema de desempleo, pregunta. Sí, salió el El dato dato. de desempleo. Sí, ahí con el empleo lo que suele haber, que esto es una dinámica que se da siempre, generalmente en los ciclos económicos, Sí. cuando la economía tiene una caída, ¿no? Cuando entra en una recesión, en general el empleo está rezagado. O sea, no cae el empleo cuando empieza a caer la economía, ¿no? Porque generalmente, ¿qué pasa? Los empleadores, las empresas, se toman un tiempo, ¿no? Para ver si esa caída va a durar, si no. Obviamente, despedir gente tiene su costo, Sí, por supuesto. tanto en términos económicos como en términos de formación, de la confianza que pueda haber. No es fácil reemplazar, con lo cual se toman su tiempo. Entonces, el empleo suele caer después, ¿no? Digamos, de que hay una recesión. Suele haber Tiene un un rezago. delay. Entonces, la economía a veces se empieza a recuperar, pero el empleo por ahí sigue cayendo en esa primera etapa Claro. y se estabiliza más tarde y empieza a crecer más tarde. En general, lo que pasa cuando cambia el ciclo económico, como pasó en, yo diría, marzo, abril del año pasado, ¿no? Que ahí se terminó un ciclo recesivo que había empezado a mediados de 2022. Sí. En general, el empleo sigue cayendo un tiempo, por más que haya pegado la vuelta el nivel de actividad, con lo cual le lleva un tiempo, ¿no? Al empleo hacer ese catch-up, esa recuperación, pero en la medida que la economía sigue creciendo, obviamente la demanda de empleo No va me a seguir digas, creciendo. boludo. No me digas que no existe la magia, la puta que me parió. Te mintieron todos estos años, gordo. No me digas que la realidad tiene restricciones, boludo. No puedo creer. No sé cómo decirte, pero la gravedad existe. Pará, y te hago una pregunta, porque hoy también leí en Twitter, sé que ya se tienen que ir, pero última. Dale, no. Antes las de- que quieras. Dice si o sea, decía si esta cifra, digamos, que se conoció del desempleo, que es en torno al 7-8%, ¿no? 7 y pico. 7 ¿no? y 8. 7 moneda. Podría responder, digamos, a los ñoquis que echaron del Estado. Sí. También, o a una parte, digamos, no sé. Bueno, el empleo, sí, cuando uno mira los datos ahí a nivel desagregado que los publica Capital Humano, Claro. sí, se ve que el empleo público, que Cayó. de hecho, cuando uno mira el porcentaje, en realidad también hay que mirar la película, ¿no? En términos más largos. O Sí. sea, la economía argentina dejó de crecer en el año 2011, ¿no? Aproximadamente. A partir de ahí hubo año de crecimiento, año de caída, pero una tendencia Tendencia a la baja, estancada. digamos. Tendencia a la baja, exactamente. El empleo, lo mismo, el empleo registrado, obviamente tampoco creció desde ese momento, con lo cual venimos de prácticamente 15 años donde el empleo registrado no crece y donde lo poco que creció el empleo registrado, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero una parte muy importante fue empleo público, ¿no? Desde cuando uno mira el empleo privado prácticamente no se movió y la población creció más o menos un 10-11%. Con lo cual, si miramos esa película garcharon al privado, sí. la única manera de que se recupere el empleo es con que la economía crezca, ¿no? Ahí efectivamente no hay más. Claro. Yo tengo una idea para salvar la economía. Lo vengo diciendo hace tiempo. A ver. Estoy pensándolo bien el plan. Yo lo había hecho en un momento. Halcón me dijo que estaba loco. Pero yo creo que la forma de aumentar la economía es con sistemas. Sistemas, te referís a. Sí, tenemos que competir con la India. Sí, bueno, eso es. Fíjate, nadie quiere contratar gente de la India. Y tienen literalmente millones de gente trabajando. Y a nivel de salarios, tipo a nivel internacional, los precios son muy competitivos en Argentina, pero en otros países son muy bajos. Necesito un punto del PBI. Con lo cual ahí hay una ventaja. Sí, es una mega ventaja. Un punto del PBI quiere. Sí, boludo. Sí. ¿Cómo un punto del PBI? ¿Para qué? Mirá, para formar, por ¿En ejemplo... subsidios? No sé si- Para formar gente, Para gordo. formar- pero Dejá escucha- que lo haga el mercado, gordo. No, sos liberal vos. Tenés que escribir un paper. para mí. Voy a escribir un paper. Pará, pero no, es una inversión. Yo lo que estoy haciendo, estoy cocinando. Tenés ¿Para que- qué? Pará. A dedo desde el Estado lo Estás querés generando hacer. valor. Tenés que escribir un paper. Escuchame. Eso sería crowding. Escuchame, pará. Un programador que sea viable, si activa el autismo y se pone a estudiar fuerte, entre un año y año y medio lo podés tener trabajando como un junior. Y el salario mínimo que pueda estar ganando es entre 1.000 a 1.500 dólares. Lo recuperás en 6 meses todo. Es un toque. No es serio, Bueno, gordo.
Es muy serio. Hay que hacerte un paper y analizamos Es mucho más barato que intentar Traerlo al plan escrito y lo desglosamos acá punto por punto. Bueno, Con las ecuaciones, todo. lo voy a hacer. Bien. Lo voy a papear, Yo Nos hice. faltó hablar un poco de Tu tasas. pullover, qué buen pullover, ¿eh? Sí, Está bueno. me lo regalaron. Ya lo contamos. No sé cuántas veces vamos a contar lo mismo en el mismo programa. Nos quedó hablar un poco de tasas reales, si querés. Tasa real, déficit de cuenta corriente. Si Creo que querés, son lo temas interesantes que podemos tocar. Lo dejamos para la semana que viene y también hablamos un poco vamos a traer número de deuda para todos los mandriles, esos sí que son mandriles, que no paran de decir que aumenta la deuda, la verdad que... bueno, espero que les haya gustado el breve tiempo que estuvieron. Gracias, muchachos. Quédense para ver la misa o, bueno, habla el presidente. ¿Cómo es? Viene la misa y... A las 21 horas viene la misa. Perfecto. ¿Y ven el programa? O... Sí, por ahí lo casteamos en vivo al Javo de apartes, aunque sea para que no nos bajen el vivo, pero sí, estamos con la misa. Buenísimo. Perfecto. Quédense para la misa entonces y nos vemos la semana que viene. Espero que les haya gustado. Me borro Gracias. Pax.